El litisconsorcio pasivo dirigido es una forma de llamar a esa estrategia del demandante de jugar con las partes que trae al proceso como demandado. En ese juego de conformación de una litis, de que estén unas partes en una disputa judicial, hay mucho de maniobra de lado y lado, del lado del demandante y del lado del demandado. El demandante le conviene tener un piso fuerte en cuanto a contra quienes puede ejercer una creencia, y por lo tanto no solamente traer al proceso a un obligado natural, entre comillas, sino si puede inmiscuir a otros para hacer más fuerte ese piso de donde cobrar. Por ejemplo, en el ámbito laboral ocurre bastante esta situación de empresas que se pueden considerar asociadas o relacionadas o vinculadas con una relación laboral en específico, y el trabajador los trae al proceso. También del lado del demandado, en ciertas causas vemos que ese demandado hace llamamientos a terceros a la causa para él, en caso de una condenatoria, no salir tan perjudicado, o inclusive traer a alguien, a una parte que puede darle fortaleza a ese litisconsorcio pasivo. Total que hay muchos juegos de lado y lado, de parte del demandado y de parte del demandante, para esa conformación de la litis, de quienes se traen al proceso. Y por eso hablamos del litisconsorcio pasivo dirigido como una forma de estrategia de abogados veteranos, de traer al proceso a varios sujetos como demandados, y hacerlo con un objetivo estratégico de conducción del juicio, de ver cómo evoluciona el proceso y cómo pueden jugar con esa multiplicidad de partes a su favor. Por ejemplo, hay circunstancias en las cuales les conviene traer a varios sujetos para ver cómo son las defensas de ese demandado. Quizá si tuvieras un solo demandado, no vas a tener una capacidad de predicción, porque cuando ese demandado venga al proceso a ejercer sus defensas, tú solo tienes esa oportunidad, ese único individuo, cuando aparece en el proceso, trae su catálogo de defensas. En cambio, si tienes un litisconsorcio pasivo, puede ser que una de las partes, la primera que venga a contestar la demanda o a oponer defensas previas, como cuestiones previas, o a oponer a otro tipo de defensas que no sean cuestiones previas, algún tipo de impugnación, eso puede ser que sea favorable para la parte que demande. Hay abogados que les gusta ese juego porque pueden verlo como una forma de predicción de como por dónde vienen los tiros, como dicen popularmente. E inclusive, dependiendo de la conducta de esos demandados, puedes hasta pescar en río revuelto, aprovechando el descuido de uno de los liticonsortes, y sabiendo hacerlo,
Yo pondría un caso en específico, que es el caso de varios liticonsortes llamados al proceso, y uno de esos liticonsortes que comparece opone cuestiones previas. De acuerdo al Código de Procedimiento Civil venezolano, en su artículo 346, luego de establecer una serie de numerales descriptivos sobre las cuestiones previas, en una parte habla de que si fueren varios los demandados y uno cualquiera de ellos alegare cuestiones previas, no podrá admitirse la contestación a los demás y se procederá como se indica en los artículos siguientes. El único aparte del 346 del Código de Procedimiento Civil. Esta normativa ha sido abordada por procesalistas que señalan que no se puede entender literalmente que la contestación no vaya a ser admitida a los demás litisconsortes, porque supondría una especie de privilegio procesal inadecuado el hecho de que él pueda beneficiarse de una incidencia procesal sin haber venido a comparecer, a ejercer algún tipo de defensa. Porque se va a llevar a cabo la incidencia procesal de cuestiones previas y este demandado no vino durante el lapso correspondiente a contestar o a promover cuestiones previas. Entonces, hay quienes alegan que en este caso debería haber venido esa parte a presentar algún tipo de defensa, ya sea una cuestión previa o una contestación al fondo, que se debe entender como una contestación al fondo no eficaz en su momento, sino como suspendida al momento en que se diluciden las cuestiones previas. A veces los procesalistas hablamos con esta forma analítica que parece un galimatías, pero que da a entender que existen circunstancias procesales muy específicas en ese juego de comparecer, de alegar, de defenderse, de atacar, que se multiplica su variedad, su complejidad cuando hay varias partes. Y esa multiplicación, esa diversificación, esa complejidad que hace que existan varias partes demandadas, un liticonsorcio pasivo, puede favorecer la posición de un litigante avesado del lado del demandante, que puede aprovechar esas circunstancias, puede jugar con esos casos para provocar que alguna de las otras partes, por ejemplo, quede en contumacia, quede como que no contestó, no se defendió en el lapso procesal que le precluyó y quede perjudicada procesalmente. O puede servirse de este juego para ver cómo unas partes adelantan unas defensas y él cuadrar sus movimientos futuros. Es decir, existen en la casuística muchas circunstancias que nos llevan a determinar que se puede hablar dentro de los litigantes de una estrategia que yo aquí estoy dándole ese mote, ese nombre, de litisconsorcio pasivo dirigido, y que es el movimiento que hace el demandante o los demandantes para traer al proceso, para formar
un proceso con multiplicidad de sujetos del lado del demandado y jugar con esas circunstancias procesalmente. Cosas que no vemos cotidianamente en la bibliografía jurídica, pero que ocurren en el foro judicial y que es bueno que las tengamos en cuenta. Litisconsorcio pasivo dirigido. Tela para cortar.